cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos en Facebook y en YouTube, tanto a los amigos tradicionales como a los nuevos amigos que crecen día a día. Muchas gracias a todos. Si la cultura árabe fue ocultada y negada por la mayoría de los europeos, ya fueran pueblos que fueron sometidos inicialmente o no, la injusticia hecha con los pueblos originarios de América fue aún mayor. No solo se ocultó y negó su cultura, sino que sistemáticamente se destruyó. Se les consideró primero animales, no tenían alma y por consiguiente, al menos al inicio en el Caribe, tal vez fueron comidos. Hay que hacer un estudio sobre eso. Si eran animales, no se trataba de canibalismo. Y luego, después de 44 años que ya se les consideró humanos, se les tomó en cuenta solo como primitivos y salvajes. De esa forma, en lugar de entablar un diálogo de cultura a cultura, se estableció un monólogo donde la cultura europea daba todo y América no daba nada. Imperialismo puro. Y no solo la cultura fue pisoteada, sino también sus riquezas. Y el indio americano fue esclavizado, explotado, contaminado y diezmado. De esa forma, a mediados del siglo XVII, los indígenas, que eran 80 millones antes de la conquista, se habían reducido a 4 millones en el Caribe. Al inicio, la conquista era más brutal y sangrienta, los indios fueron reducidos a 0. Muchas tribus americanas habían obtenido un elevado desarrollo cultural y social, siendo los que más resaltaban los mayas, aztecas e incas, y entre ellos las civilizaciones que comprendían y que se integraron con el imperio inca, como los aymaras. Se ha querido despreciar la amplia cultura de los pueblos indígenas de América al considerarlos que no tenían escritura. Pero esta es tan solo una mala apreciación europea debido a que su escritura era diferente al sistema conocido. Disponían de una riqueza extraordinaria de escritura, expresiones y de signos complejos aunque diferentes. La ignorancia no era de los indios, sino que de los invasores, que no sabían y no sabían que no sabían. La escritura no era alfabética, sino que pictórica e ideográfica. Los colores, la posición de los signos, el lugar donde se pintaban, la forma definía el lenguaje. Se pintaba sobre cerámica, en las pirámides y templos, en piedras, pero sobre todo en los llamados códices. Eran tiras de cuero y papiro, de varios metros de largo y 20 centímetros de ancho. Se doblaban en forma especial y tenían tapaderas adornadas con signos y pinturas debidamente seleccionados, en una forma de escritura diferente, pero suficientemente completa y eficaz, y la cual se fortificaba con la tradición oral. El hecho de que los invasores quemaran miles de códices hizo que muchos indígenas ocultaran lo poco que pudieron. Y lamentablemente muchos conocimientos y tradiciones se perdieron, aunque definitivamente otros se encuentran todavía ocultos. Aún con la enorme cantidad de códices existentes, hoy tan solo se consideran 25, 13 mixtecas, 9 aztecas y 3 mayas. Como un ejemplo, a través de muchos estudios y tanteos, la ciencia tradicional encontró la forma de cómo se combinaban los signos y números del calendario maya, sumamente complejo, en las estelas y monumentos y también el detalle de su sistema numérico decimal y el uso del 0, que solo árabes y mayas inventaron. A través del análisis de sus escrituras, se ha llegado a la conclusión de que los mayas, aztecas e incas ya estaban en vías de representar sonidos, ya sea así la basoletras, la base fonética, lo cual se detuvo con la conquista española. Sin embargo, algunos sabios indígenas lograron transcribir su lengua a caracteres latinos, y así tenemos obras de ejemplar belleza como el Popol Vuh o Pop Vuh, de origen maya quiché, escrita primero en los códices, representada luego con caracteres latinos y posteriormente traducida al idioma español. Los mayas se identificaban como pueblos de una amplia cultura, predominantemente pacíficos, brillantes astrónomos y matemáticos, grandes constructores de carreteras, monumentos, pirámides, estelas conmemorativas y grandes complejos urbanísticos. Los elementos arquitectónicos adicionales eran el uso de la bóveda de piedra salediza o arco coveleado y la cerámica de colores vivos y formas variadas, y su escritura jeroglífica cronológica manifestada en los códices, murales en las paredes, objetos de cerámica, vasijas y estelas de piedra. Los códigos principales existentes son el Código de París, Codex Pérez de rituales, el texto de adivinación o Código Trócar Contesiano,
el Tratado de Astronomía o Código de Dresde y los siguientes que han sido transcritos a caracteres latinos, libros de Chilam Balam, maya yucateco, el Popol Vuh o Pop Vuh y el Rabi Nalachí, maya quiché, los anales maya cachiquel. Nuestra América mantiene sus vínculos culturales con el antiguo continente, en nuestro caso particularmente con España, pero tiene que atender también su pasado precolombino, el cual es más rico y cultural de lo que la gente cree y que es necesario investigar y profundizar. A muchos de nosotros nos pusieron a leer a Don Quijote de la Mancha y hablaron como algo de la mayoría, la ventaja y la belleza de la lengua española, y no dijeron que se había inspirado en una obra árabe. Tampoco nos pusieron a leer el Popol Vuh. Algunos preguntan, ¿por qué si los pueblos originarios de América eran tan cultos? ¿Por qué fueron fácilmente derrotados? La respuesta principal está en las armas, en la superioridad bélica de los conquistadores y en su crueldad de usarlas entre la población civil. Lo poco que se salvó de su cultura permaneció oculto y apareció hasta cuando la furia de las primeras décadas de la conquista había sido aplacada. Y también aparecieron algunos religiosos para calmar la crueldad de los conquistadores, los cuales buscaban tesoros materiales y los religiosos diferentemente almas para incorporarlas a la Iglesia. La Iglesia católica fue su salvación, sobre todo con la bula del Papa Paulo III que afirmó que Dios les daba el alma a los nativos cuando se convertían al catolicismo. Por otro lado, las iglesias cristianas más al norte, que son básicamente las nuevas iglesias del Nuevo Mundo o iglesias de la prosperidad, tampoco fueron magnánimas. Conseguir la tierra pasaba por matar a sus legítimos poseedores, y eso empieza con los peregrinos del Mayflower, con el Día de Acción de Gracias, lo cual analizaremos en un futuro programa, si Dios nos lo permite. Muchas gracias a todos.